Lo dijo él. A primera hora. A ver, démosle seguimiento y condumio y argumentación a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. Porque yo pregunto y les hago la pregunta públicamente. Yo soy enemigo de la generalización, siempre lo he dicho, es una de las cosas que a mí más me fastidian, ¿no? La generalización. Tú nunca dijiste tal cosa, tú siempre haces tal cosa, nunca sirve esto siempre sirve. No, hay que particularizar las cosas. En la vida no todo es blanco, no todo es negro. En la vida en la mitad hay grises. Pero estoy convencido que una buena parte de la sociedad ecuatoriana cuestiona el proceso de selección del fiscal general del Estado. Me refiero a ese segmento de la sociedad que estamos interesados en el proceso, que seguimos de cerca el proceso, que estamos interesados y que clamamos porque alguna vez un concurso de méritos y oposición para designar una autoridad de control esté lejos de la opacidad, que nos puedan garantizar que hay transparencia, que va a ganar el mejor, que los mejores han sido admitidos, que no hay ningún tipo de exclusiones así nomás, de un momento a otro, simplemente porque algún actor político le cae mal al poder político de turno. Bueno, eso sería lo ideal. En este país en donde lamentablemente no hay cuestiones ideales, ni siquiera cuestiones normales. Aquí todo lo que pasa es anormal, o mucho de lo que pasa aquí es anormal. Aunque alguna gente pretenda normalizarlo, ¿no? O sea, te quitan la luz como lo que pasó el día de ayer. Perdón, pero que me paso otro tema simplemente para graficar la clase de sociedad que estamos enfrentando el día de hoy, no toda la sociedad. Pero, por ejemplo, la sociedad que es opinión pública, la sociedad mediática, la sociedad política, ¿no? Entonces te quitan la luz el último fin de semana, hay problemas en la costa, le echan la culpa a CENEL, como que CENEL fuese un organismo del cual las autoridades no tienen nada que ver, como que fuese una isla aparte, y de pronto aparecen algunos opinadores y ya empiezan a hablar, y ya no mencionan la zarigüeya, ya no mencionan que quitan el tapón de la represa, ahora mencionan que hay una conspiración desde adentro, que son funcionarios de CENEL, que siempre que se acercan a las elecciones, falta bastante para las elecciones, ¿no? Pero ya mencionaron ayer, ¿no? Algunos de estos impresentables que pululan en las redes sociales, ¿no? Y que fungen de opinadores, ¿no? Que como se acercan las elecciones le quieren hacer daño al presidente, al gobierno, y resulta que desde CENEL está la conspiración, y qué raro que en la cercanía de las elecciones ya le empiezan a afectar al presidente, bla, 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 la típica. Ya. Revisen las redes, incluso de gente de no creer, ¿ya? Hablando de cosas que son anormales. Es anormal lo que le pasó a Alexandra Villasís hace pocos días, cuando la señora, que además hay que revisar el momento que ella decide renunciar, una cantidad de insultos de alguna gente. Y para unos es fácil, ¿no? Desde su posición de comodidad, ¿no? Desde el sofá de la casa, están simplemente, son tecla brava, ¿no? Tuiteando. Son tecla brava. Son de esa gente que cuando a uno le ven en la calle le saludan y hasta fotos se toman. Pero detrás de una cuenta trolling, uno insultan, agreden, etcétera. Entonces, claro, a la señora que ya se vendió, que es una corrupta, que cuánto le habrá dado Noboa, o sea, tonterías de esas sin ningún tipo de evidencia. ¿Qué tienes que resistir? Pasen en la psiquis de la doctora Villasís, por ejemplo, para entender cuánto emocionalmente, mentalmente, le habrá afectado todo este episodio que le ha correspondido vivir desde el 9 de febrero. Desde el 9 de febrero no le levantan un impedimento del Ministerio de Trabajo para poder asumir, no le levantaron para poder asumir el cargo de vocal suplente y principalizarse como presidente del Consejo de la Judicatura. Eso no es normal, pero aquí hubo gente que normalizó. Y esta gente, insisto, algunos de no creer que normaliza ese tipo de cosas, encima le pone otro condumio. Que los antecedentes, que la doctora Villasís responde a Lazo, que la doctora Villasís, que el correísmo, bla, 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 bla. Cosas que no pueden ser normales. En este país se normaliza lo anormal. Tenemos una Corte Nacional de Justicia que hace rato no está integrada con sus 21 jueces titulares. Una Corte Nacional de Justicia sobre cuya situación el Consejo de la Judicatura, y hablo yo de la institución llamada Consejo de la Judicatura, no de los actuales integrantes, sino la institución, durante los últimos años ha sido incapaz de llevar adelante un proceso de selección de jueces, porque ni para eso se ponen de acuerdo, ni siquiera en eso pueden garantizar la transparencia. Entonces tenemos una Corte que tiene hace rato presidencia encargada, primero el doctor José Swing y ahora el doctor Marco Rodríguez.
que no puede elegir presidente titular porque no está integrada en su totalidad, que ya mismo a la vuelta de la esquina se va a quedar sin otro grupo de jueces titulares y que sigue siendo una corte integrada por conjueces o por jueces temporales. Pero aquí se ha normalizado, ¿no? Este es el reino de normalizar lo anormal. ¿Y por qué me tomo este antecedente, no? Para que vean que todo lo que está pasando no es normal. Porque no es normal lo que pasa en el entorno del concurso de méritos y oposición para elegir un nuevo fiscal general del Estado. Que otra vez, todo esto se pudo haber evitado. No me voy a cansar de establecer esa responsabilidad, sobre todo en un país que es desmemoriado y en un país en donde las autoridades no asumen sus responsabilidades porque siempre le echan la culpa a los demás. No me voy a cansar de recordar que el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tuvo todo el tiempo del mundo. Tuvo casi 2 años, desde el 14 de mayo del 2023 que se posesionó, hasta el 7 de abril del 2025, casi 2 años. Tuvo suficiente tiempo para llevar adelante un concurso de méritos y oposición, lo suficientemente amplio, lo suficientemente claro, con participación y impugnación ciudadana, y entregar al país un nuevo fiscal general del Estado para que el día 8 de abril, que culminaba sus funciones la doctora Diana Salazar, se posesione la nueva autoridad de la Fiscalía, luego de 6 años de la señora Salazar. Esta gente se dedicó a bronquearse, a tratar de, otra vez, revisar las actuaciones del transitorio, a cuestionar a la señora Salazar en lugar de, ya el 15, el 16 de mayo, una vez integrado el Consejo, elegía a sus autoridades. Bueno, sentémonos los 7, trabajemos sobre el tema del reglamento, elaboremos un reglamento, invitemos a la academia, invitemos a los abogados en libre ejercicio, invitemos a los gremios, invitemos a un segmento de la sociedad civil que conoce de estas materias, llegamos a un reglamento que no sea un reglamento a espaldas del pueblo ecuatoriano, un reglamento que garantice que efectivamente se va a poder elegir al mejor de los mejores para ocupar un cargo superlativo como es el de fiscal general del Estado. Nada de eso pasó, nada de eso. Ya. Y estamos 14 de abril del 2026. Desde hace un año, estamos con fiscal encargado. Primero el doctor Toainga y ahora el doctor Carlos Leonardo Alarcón. Y el proceso avanza lentamente y avanza con tropiezos. ¿Por qué son esos tropiezos? Esos tropiezos están marcados incluso por la forma. Porque resulta que ni las veedurías funcionan adecuadamente. Entonces vamos a recapitular lo que pasó el 2 de abril, cuando 10 miembros de la Veeduría Ciudadana renunciaron. Miren ustedes la importancia de la Veeduría Ciudadana. Significa que cualquiera de nosotros, ustedes quienes hablan, los ciudadanos, que no somos parte del poder político, que no tenemos el poder político, podemos acreditarnos en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, porque el observar, el ver es un derecho, ¿ya? Y es una obligación que las autoridades permitan que los ciudadanos hagamos esa contraloría social, ese control social. Entonces, que los ciudadanos nos empoderemos de este tipo de procesos, nos acreditemos cumpliendo con los requisitos, con la normativa, y podamos observar el desarrollo de los procesos para que eventualmente, si el proceso está mal hecho o está siendo direccionado, advertamos o alertamos a la opinión pública de lo que está pasando. Bueno, el 2 de abril renunciaron 10 miembros de la Veeduría Ciudadana. Esto como que pasó de agache, ¿no? Entonces vamos a recapitular un reporte, me parece que fue de Daniela Valencia, exactamente de Ecuavisa, del 2 de abril. Vamos a generar ese reporte y a recordar, porque hay que recordar este tipo de cosas. Póngale, Dieguito, por favor. La vigilancia ciudadana de uno de los procesos de selección más sensibles del país se quedó sin voz. 10 miembros de la Veeduría Ciudadana del concurso de fiscal general presentaron su renuncia cansados de advertir irregularidades sin ser escuchados y de participar en un espacio donde las decisiones parecían ya estar tomadas. La última, el informe de los 27 candidatos admitidos. Y no se nos hizo conocer de este particular. Fue una sorpresa que directamente ya se pase a anunciar públicamente la situación de los postulantes que pasan y no pasan. Denuncian que su participación se volvió simbólica, casi decorativa, y que sin alinearse a los intereses, el Pleno del Consejo los intentó segregar. Aseguran que se informó de una veeduría de más de 300 personas, pero solo esta, que hoy renuncia, ha estado presente en cada etapa. Unos pocos más se han activado para avalar el concurso cuando el Pleno lo requirió. A sabiendas de que no les iba a avalar este sistema
irregular. Convocaron a una segunda veeduría. A la par de estas renuncias, el Observatorio de Derechos y Justicia hizo público un informe respecto al perfil de los postulantes al cargo de fiscal general. Un 48% de los 27 candidatos admitidos presentan alertas críticas. Por ejemplo, que 3 postulantes tienen crecimientos inusuales en su patrimonio. El abogado José Aníbal Ceballos, un incremento de 721% entre 2019 y 2025. El director del Consejo de la Judicatura de Orellana, Mario Fonseca Vallejo, del 210% en el mismo periodo, y el agente fiscal José Luis Robalino, oscilaciones masivas que van desde deudas superiores al $1.000.000 hasta saldos positivos luego de 2 años. Pero uno de ellos, por ejemplo, tiene un incremento en su patrimonio en 5 años de $70,000 a un poco más de $500,000. 4 postulantes no tienen experiencia en derecho penal, alertas que esperan sean tomadas en cuenta en las fases de méritos e impugnación ciudadana. Muy bien, ahí tenemos este reporte de Daniela Valencia. Ojo, y revisando el reporte, ¿no? Como siempre digo, acá tratamos de actualizar un poquito y de recordar, porque recordar es volver a vivir. Si se perdieron esta nota o no se enteraron de la renuncia de los veedores, aquí les refrescamos un poquito la memoria. Miren ustedes cómo el Observatorio de Derechos y Justicia había alertado del incremento patrimonial del 48% de los 27 postulantes calificados. ¡48%! Casi la mitad de los 27 postulantes calificados. Ya yo me pregunto mientras veía la nota, ¿no? Porque además Daniela nos presentó ahí con unos grafiquitos del porcentaje de este movimiento inusual patrimonial de algunos de los postulantes. A ver, me imagino yo que aquí... si estamos hablando de un postulante que quiere ser fiscal general del Estado, ¿dónde está el papel de los entes de control? Me pongo a pensar, ¿no? Unidad de análisis financiero, servicio de rentas internas, si vas a ser servidor público, Contraloría General del Estado, que la Contraloría aquí también debería meter cuchara, ¿no? No solamente en ciertas cositas y con ciertos personajes, sino aquí también debería meter cuchara la Contraloría. Digo, revisando esta nota. Pero miren ustedes cómo el 2 de abril ya nos generaba esta alerta sobre la renuncia de los veedores. Bueno, ayer, 13 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano, al maestro con cariño. Resulta que se instala la veeduría para elegir autoridades, o sea, una vez que se completa, en una sesión accidentada. Vamos a recapitular la nota del apreciado colega y amigo Roberto Rueda, del portal Primicias. Esto no puede ser normal, ¿no? Pero aquí es el reino de normalizar lo anormal. Dice que con un número mínimo de participantes y en medio de acusaciones entre sus miembros, la veeduría ciudadana que vigilará el concurso del titular de la Fiscalía eligió ayer a su nuevo coordinador, subcoordinador y secretario. Noten este detallito. De algo más de 350 veedores supuestamente inscritos. Y pone Primicias supuestamente inscritos. Eso también es, y lo pone en negrita, ¿no? Es muy llamativo. 350 veedores supuestamente inscritos. ¿Será que están inscritos? Para participar en el proceso, ¿saben cuántos estuvieron presentes o conectados? Es decir, participando de forma telemática. De 350, ¿saben cuántos? 23. Apenas 23 de 350. Pese a que solo estuvieron 23, no sé qué tipo de matemática funciona para esta cosa, ¿no? Tal vez yo soy el loco, como siempre digo. Entonces, si yo veo 350, digo, ¿cuál será el quórum mínimo? O el mínimo que requieres para poder instalar una sesión. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional necesitas tener mayoría absoluta que te hace quórum para poder instalar una sesión. De 151, la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de la integración de la Asamblea, son 77. Con 77 haces quórum. Entonces yo digo, bajo la misma lógica, si tenemos 350, uno dice más o menos la mitad. 175, 176, digamos que la mitad más uno, 176. Pero resulta que solo estuvieron 23 presentes en la sesión. De algo más de 350 veedores, apenas estuvieron 23. Y resulta que, de acuerdo a este reporte de Roberto, el delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
dijo que se constató el quórum y que continuó con la selección. O sea, por el amor de Dios, yo parto de esto, insisto, tal vez soy yo el ignorante, pero yo apelo a mi sentido común. Si yo tengo 350 veedores supuestamente inscritos, ¿cómo puedo decir que con 23 hago quórum para poder instalar una sesión? Es que es un horror esto. Pues acá dice que en una primera votación, Guido E. Gastello fue elegido como coordinador de la Veeduría Ciudadana y como subcoordinadora Marlene Tituaña Luge, quien no aceptó la designación argumentando que no podría trabajar con personas que han ejercido violencia verbal en su contra. Esto obligó a realizar una nueva votación en la que Yolanda Silva fue nombrada subcoordinadora de la Veeduría Ciudadana y Edison Cando como secretario. Recuerda la nota que a inicios de abril presentaron su renuncia, que fue la nota de Daniela Valencia de Coavisa, Hugo Arteaga, quien dirigía la veeduría, y Marlene Espinosa, que subcoordinaba esta instancia. Junto a ellos salieron cerca de 20 veedores acusando a la Comisión Ciudadana de Selección de no facilitar el trabajo de vigilancia del concurso. La reestructuración de la veeduría es importante porque una vez definido el número de participantes para el concurso de fiscal, inicia la fase de méritos y oposición. Pero la sesión de ayer fue altamente accidentada, como lo refiere Karencita Aro, mi colega y amiga de Teleamazonas, en el siguiente reporte. Ruédele, por favor, Diego Román. Por favor. A ver, compañeros, por favor, punto de orden. Es la accidentada reunión que mantuvo la mañana de este lunes la Veeduría Ciudadana que vigila el concurso de selección para fiscal general del Estado. Me trató de mercachicle, que es una persona que no respeta la opinión de los demás. No es una persona que nos representa. En el Consejo de Participación Ciudadana, los veedores fueron convocados para elegir a su nueva directiva, pues el pasado 2 de abril renunció la anterior tras denunciar irregularidades en el proceso y la falta de acceso a información. Finalmente, con solo 13 votos a favor, Guido Vegas fue elegido como coordinador de la veeduría, el cual arrancó con estas observaciones. Muchos postulantes no cumplieron los requisitos mínimos. Había un postulante que tenía juicio de alimentos de alrededor de $25,000. Y con una simple declaración juramentada quiso sacarse de esta obligación. Hubo muchos postulantes que no habían adjuntado el documento magnético, que era un requisito fundamental. Y sí nos llama la atención que haya postulantes también de bajísima calidad. ¿Cómo es posible que quien quiere ser fiscal general del Estado ni siquiera respete el reglamento? Y sobre la postura del coordinador anterior de que habría favoritismo sobre el postulante José de la Gasca, exministro de este gobierno y actual embajador, ella se pronunció. Uno de los requisitos fundamentales es de que los postulantes no tengan ningún tipo de afinidad ni cercanía con ninguno de los poderes del Estado. Ahí yo les pregunto a ustedes, alguien que es embajador, que fue ministro, ¿es totalmente transparente? Desde el Consejo de Participación Ciudadana afirmaron que se tomarán correctivos y que la participación de la veeduría será más directa. Tengan por seguro que van a recibir todo el apoyo técnico, todo el apoyo que necesite la veeduría. Esta veeduría ciudadana debe dar seguimiento ahora a la fase de méritos y oposición a la que se deben someter los 28 postulantes a fiscal general del Estado. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Gracias a Karencita Aro por este reporte que nos devela que ni siquiera entre los que se autodenominan ciudadanos, ¿no?, independientes, se pueden poner de acuerdo y llevar adelante una sesión medianamente decente para poder elegir a sus integrantes. Lo cierto es que ni con la veeduría podemos tener garantías. Y creo que tampoco podemos tener garantías necesariamente porque yo escucho declaraciones de uno de los representantes de la veeduría, ¿no?, que ya cuestiona específicamente a uno de los postulantes. Yo pregunto, ¿cómo garantizar que un candidato no tenga algún tipo de afinidad político-ideológica? Es imposible. Eso no pasa ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en la China, ni en la Cochinchina. Ese no es el punto, ese no es el punto. O sea, el día que entendamos que no importa que tengas un corazón ideológico, un corazón político, eso no importa. Que entendamos que lo que importa son las ejecutorias en el ejercicio del cargo. Cuando eres elegido para un cargo, cuando te conviertes en autoridad de control, debes despojarte de esos amiguismos, de esos poderes o de esos sectores que impulsaron tu postulación, tu candidatura, etcétera, y actuar con absoluta independencia. Eso debería pasar en el mundo ideal, que no es el que tenemos. Porque lamentablemente acá en el Ecuador, y de eso hay un montón de ejemplos, resulta que se eligen autoridades para los entes de control y esas autoridades terminan respondiendo por sus ejecutorias, no por sus afinidades, al poder político de turno. Para mí eso es lo de fondo, eso es lo de fondo.
Y tenemos un montón de ejemplos en los cuales, miren nomás el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debió ser un ente supuestamente independiente, apolítico. No sé cómo le pueden decir apolítico si todo es político. Apartidista. Y resulta que sí tiene relaciones con los partidos políticos, con líderes políticos y con el poder político de turno. Así de simple. Para el caso de la Fiscalía General del Estado, es impresionante que no podamos tener garantías de que efectivamente se va a elegir al mejor o a la mejor en un concurso que debería ser altamente transparente. Vean, amigos y amigas, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado, a mi modo de ver, son los organismos más sensibles y más importantes dentro de aquellos que ejercen control desde el Estado, para mí. La Fiscalía General del Estado, sobre todo en los últimos años, ha alcanzado una importancia superlativa, porque es el ente que lleva adelante las investigaciones. Porque además, lamentablemente, y esto me han escuchado en varias ocasiones, como institución, y no es una crítica a los funcionarios de la Fiscalía, sino al manejo institucional de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía ha sido utilizada como un ente persecutor, ha sido el ente instrumentador de la persecución, de la selectividad. Ese ente se ha caracterizado por darle mucha vitalidad a determinados procesos, ¿no? Todos los días hay noticias que los actos urgentes, que los allanamientos, que no sé qué, que no sé cuánto, aquellos que son más mediáticos y que le interesa al poder político de turno. Mientras otros, vea, están ahí guardaditos en el escritorio. Ni siquiera comenzaron las investigaciones. Y si comenzaron, yo me acuerdo que alguna vez alguien me explicaba que cuando se presenta una denuncia, la Fiscalía está obligada a investigar. O sea, abre una indagación previa. Pero ¿cuántas veces en realidad la Fiscalía abrió esa indagación previa? O si la abrió en el papelito, continuó con la investigación previa. Versus aquellos en donde solamente con una llamada al 1-800 delito, una denuncia anónima, automáticamente proceden a allanar. Como pasó el año pasado con 2 juezas de la Corte Nacional de Justicia. O sea, siempre cito este ejemplo porque me parece paradigmático. El año pasado, acuérdense lo que pasó con 2 juezas de la Corte Nacional de Justicia. Como no les gustó una decisión respecto de un habeas corpus correctivo, invocaron una supuesta denuncia anónima al 1-800 delito y por arte de magia no esperaron nada, les allanaron a 2 juezas de la Corte Nacional de Justicia, juezas del más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de este país, a una de las cuales le encontraron el objeto del delito, el cuerpo del delito. ¿Cuál era? Un frasco de jugo de coco o de agua de coco en su velador. Pero ya le estigmatizaron a la jueza. ¿Me explico? Para unas cosas, pero son así. Para otras, hasta el sol de hoy no generan allanamientos, ¿no? Hasta el sol de hoy no generan allanamientos sobre casos que están allí, sobre casos que supuestamente están siendo investigados, sobre casos sobre los cuales hay fundadas presunciones de que se cometieron actos de corrupción. Uno no sabe cómo avanzan las investigaciones. Para otros, filtran la información a determinados colegas que terminan siendo los beneficiarios de esa información filtrada. Para ciertos casos, para otros, vean, no avanza nada. La Fiscalía General del Estado, por su propia naturaleza, es un ente que requiere que quien lo dirija sea una persona, independientemente de su pensamiento político e ideológico, sea una persona que actúe sin temor ni favor. Esta frase le encantaba a la doctora Diana Salazar, pero está claro que la doctora Diana Salazar actuaba sin temor, pero con favor. Porque ella, digamos, era muy ágil para determinados temas. Siempre yo recuerdo cómo empezó el caso Sinohidro, que se llamaba INA Papers. Esperaron que Moreno se vaya para empezar la investigación. Y ya cuando Moreno estuvo a buen recaudo, primero en Estados Unidos y luego en Paraguay, ahí le sacaron la orden de detención. Y resulta que le permitieron presentarse o le permiten presentarse en la Embajada de Paraguay. Cosa que no suele ocurrir con todos. O sea, hay cositas, ¿no? Hay detallitos que hay que recordar porque aquí la memoria es frágil. Como siempre digo, ¿no? Sobre todo algunos sectarios que no escuchan el comentario. ¿Ya? Que no escuchan, que simplemente teclean o dicen cualquier cosa o mutilan los comentarios. A mí no me han escuchado jamás decir que fulano, sultano, mengano, perencejo es inocente, pobrecito, que no sé qué. No me han escuchado a mí decir eso. Y tampoco asumir de que este espacio es un tribunal y que yo soy un juez
¿ya? O un fiscal para poder sentenciar a tal persona. Aquí yo he generado críticas permanentes sobre los procedimientos. No declarar culpable o inocente a tal o cual persona, porque no somos ni jueces ni fiscales, ni los sets de televisión o de radio son tribunales. Pero sí cuestiona las formas, sí cuestiona el hecho de que se rompe el principio de igualdad ante la ley que tenemos los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Se rompe ese principio. Se rompe el principio de que no todos tenemos la posibilidad de un debido proceso, no todos tenemos la posibilidad de que se garantice nuestro derecho a la defensa. No todos tenemos la posibilidad de que se presuma nuestra inocencia hasta que se demuestre nuestra culpabilidad. Aquí somos alrevesados en el Ecuador. Y sobre eso, la Fiscalía tiene un papel superlativo. Y la Fiscalía ha sido utilizada políticamente. Esto ha sido histórico, pero me parece que los últimos años, sobre todo los últimos años, han sido paradigmáticos. Y no me quedo solamente en el caso actual, con un fiscal subrogante del subrogante. No me quedo en el caso anterior, con un fiscal encargado que era el doctor Toainga, ni tampoco con los 6 años de la doctora Salazar, porque hay que remontarse más atrás, ¿no? Y ver el papel de otros fiscales. O acuérdense ustedes el papel del doctor Chiriboga respecto de Odebrecht, y la famosa declaración que se convirtió en un meme respecto de Odebrecht. Hay que irse más atrás, ¿no? Hay que irse mucho más atrás y revisar el papel de los fiscales. Porque por eso mismo es que tenemos que observar con absoluta atención el desarrollo de este proceso, del cual han quedado apenas 28 postulantes. 28. De una lista de 77 quedaron 28 habilitados para participar. Con una serie de reclamaciones por parte de quienes no fueron calificados. La mayoría que aseguran que no les calificaron por cualquier cosa. Finalmente accedieron, uno solo accedió a una recalificación. Y de aquí viene la fase de méritos y oposición. Habrá que observarla con ojo crítico. Mi pregunta es, ¿esta comisión ciudadana, luego del espectáculo que dieron ayer, va a garantizar que efectivamente, la veeduría, luego del espectáculo que dio el día de ayer, va a garantizar que efectivamente va a emitir, digamos, alertas en su condición de veeduría, alertas adecuadas respecto de lo que está pasando? Yo, después del espectáculo que he visto, no me confío en el papel supuestamente ciudadano de un organismo como el que estamos conversando en esta mañana. A ver, frente al señalamiento a José de la Gasca, gracias, Jorgito. No estoy de acuerdo, ojo, con el pronunciamiento del veedor. O sea, él anticipa su crítica a José de la Gasca no porque no reúna los requisitos, sino porque fue ministro. O sea, yo creo que eso también le quita seriedad al tema, ¿no? O sea, si el veedor tiene una evidencia de que no cumple con requisitos, de que fue calificado sin cumplir con el reglamento, bueno, yo le compro el argumento, pero viene acá a cuestionarle a un candidato, un postulante que tal vez es el más conocido de todos, o uno de los más controversiales, digámoslo así, por su pasado como ministro, como embajador, etcétera, y solamente dices por la afinidad política. Acá me pasa Jorge, gracias Jorge, la respuesta del doctor de la Gasca. Dice, pierde toda seriedad el criterio de un veedor cuando empieza por señalarme como apadrinado del gobierno. Mi paso por la función pública no es sinónimo de padrinazgo alguno. Su sesgada insinuación más dice de él que de mí. He cumplido con todos los requisitos legales, no estoy inmerso en inhabilidad o prohibición alguna. Eso es fácilmente comprobable y así lo ha declarado la Comisión Ciudadana de Selección. Me gradué de abogado en el 2004, por tanto tengo más de 20 años en el ejercicio de la profesión, dedicado al área penal, en la cátedra, la judicatura y litigio privado. Incluso en 2019, cuando concursé para ese mismo cargo, ya pasé por el primer filtro. Mi hoja de vida es pública. No ocupo cargo público desde julio del 2025. No estoy en una situación de conflicto de interés que me impida ilegal ni legalmente participar como postulante a la Fiscalía, lo cual además es mi derecho. Y el señor Egas, refiriéndose al veedor, le digo que revise los documentos con mayor prolijidad, pues ni siquiera soy postulante, el postulante 168 como afirma, así de confundido está. El rol de veedor ciudadano debe ejercerse con responsabilidad, decoro e independencia, no con agendos sesgos políticos. Estoy de acuerdo con esto último que dice el doctor de la Gasca, y eso aplica para todos. El rol de veedor tiene que ser de ejercerse con responsabilidad, decoro e independencia, no con agendos sesgos políticos. Por eso yo creo que la declaración del veedor de ayer, que se hizo mediática, termina siendo completamente inconveniente en el contexto que estamos viviendo. Los veedores deben garantizar independencia y sobre todo distancia con los candidatos más allá de las afinidades o no que puedan tener.
Si el señor de la Gasca, la doctora Camacho, el doctor Alarcón o quien sea, incumplen con los requisitos establecidos en el reglamento, hay que mostrar esas evidencias. Pero el hacer una declaración diciendo que incumple con el requisito porque tiene una afinidad política, o sea, eso me parece que resulta tan subjetivo, pero tan subjetivo en el Ecuador que bueno. Estas cosas, ya han de decir que estoy defendiendo a la Gasca, pero no estoy defendiendo a la Gasca, simplemente estoy considerando, soy un convencido de que estas cosas tienen que ser manejadas con seriedad y con decoro. Cuando se generan este tipo de declaraciones, se pierde seriedad y evidentemente ya dejan de ser creíbles, ¿no? ¿Qué me dice mi doctor Gelacio Mora? Para ir cerrando. La mujer del César no solamente debe ser, también parecer. Nos van a meter gato por liebre. Yo también creo eso. El fiscal general del Estado responderá directamente a las órdenes del poder político. Los poderes y entes de control del Estado están siendo cooptados por el poder. Transparencia no existirá jamás. Urge que la clase política saque sus pezuñas de la justicia. Bien puesto, que saquen sus pezuñas de la justicia. Tal cual. Grace Aguilar, gracias por el like. Usted siempre tan generosa. Por acá también don Javi Salgado me había escrito, que por aquí se me perdió. Lo que pasa es que ya no tenemos sociedad, dice Javier Salgado, que es abogado. Hemos formado un nido de cuervos donde se pelean a picotazos los residuos y lo más válido es picarle los ojos al supuestamente contrario. Es lo que está pasando. Es lo que pasa en este país. Hago mías las palabras de Javier Salgado. ¿Qué nos queda a nosotros para ir cerrando audiencia? A ustedes y a quienes habla. ¿Qué nos queda? Observar y criticar. La crítica no es mala, la crítica es buena. El otro día alguien me decía que no sé qué te pasa, alguien me escribió en las redes, no, que todo te parece mal, que todo criticas, pero claro pues que todo critico, si ese es mi rol. Mi rol es el de criticar, mi rol no es de ser un aplaudidor, mi rol no es ser cheerleader, mi rol es criticar, ese es el rol del periodismo. Cuando hay alguna cosa positiva, bueno, hay que destacarla. El periodismo no está para aplaudir, el periodismo está para criticar. Alguna gente no lo entiende, en el afán de la polarización. La gente no lo entiende. ¿Qué me dice don Javier? Don Javier, qué gusto. Bienvenido a los tiempos, que escribe. Me recuerda que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, ese organismo cesó a los altos cargos de ese momento por conflicto de intereses, por haber sido funcionarios cercanos al gobierno de la época. Terminó siendo así. Pero yo pregunto, ¿qué pasó después? Por eso siempre digo, hay que mirar con ojo crítico el antes y el ahora. Y como ayer señalé, lamentablemente este país es el del qué y no del quién. Aquí se aplaude dependiendo de quién lo hace o se critica, no si está mal, sino que depende del personaje. Así que nos queda mirar con ojo crítico a nosotros. A quien les habla desde esta tribuna, junto a Andrea Orbe, el equipo de A Primera Hora, de Primera Plana de Armónica, esto hacemos. Andrea, que además tiene una gran sensibilidad periodística. Nos queda observar, mirar y utilizar el micrófono y la cámara para criticar. Es lo que nos queda a nosotros. Esa es nuestra arma. A ustedes, no creer todo lo primero que escuchan, sino revisar, inteligenciarse, participar. No dejar que esto pase así nomás, que pase de agache, ¿no? Y una cosa más, acá tengo un mensaje que me encantó, que vi en la cuenta de TikTok. Dice... Solo fea gente que destila odio y ni siquiera escucha el comentario. O sea, y pasa, ¿no? Pasa en los diversos chats, ¿no? Acá también ha pasado en TikTok. Como pasa a veces rápido los comentarios, uno no tiene chance de revisar. Pero pasa, uno revisa ahí algunos comentarios medio con el rabito del ojo de YouTube o de Facebook y hay gente que dice cualquier cosa. Hay gente que incluso está criticando el comentario sin siquiera escuchar el comentario. Entonces, hay que escuchar para criticar. Hay que ver para criticar. Hay que dotarse de los suficientes argumentos para poder generar una crítica, ¿no? Y mi querido amigo Brian Paul Espinosa, le envío un abrazo, maestro. Y este tal vez pueda ser el último concurso de fiscal antes de que esta función pase a la Asamblea Nacional, si finalmente se somete a referéndum y se apruebe esa pregunta de la enmienda. Es cierto, pero es más, yo le voy a agregar otra cosa, mi querido Paul. Es probable que este concurso, si no termina antes del 29 de noviembre, se caiga. Porque si vamos al 29 de noviembre con la pregunta del referéndum y resulta que gana la pregunta que le pase a la Asamblea Nacional la función de
nominadora de autoridades de control, es decir, pasa del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea, este concurso se paraliza automáticamente. Este concurso ya queda en cero, ya no existe ese concurso. Y el fiscal encargado del encargado permanecerá todavía un tiempo hasta que la Asamblea, y un tiempo de casi 2 años, basta con revisar, el otro día revisé con ustedes el régimen de transición que ha pasado de agache. 2 años al menos las autoridades de control encargadas, hasta que la Asamblea apruebe la normativa. Primero que el presidente envíe las propuestas, la Asamblea apruebe la normativa, se instrumenten los procesos de 1 año y medio a 2 años. Así nomás. O sea, ¿podría ser el último concurso? ¿O podría no llevar adelante este concurso porque se podría caer dependiendo del resultado del referéndum, si es que hay el referéndum? Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.